Buenos días, mis hermanos. Esperamos que hayan pasado un feliz fin de año en familia, tranquilos, seguros y con la esperanza y la ilusión de que este año, a pesar de las dificultades que todavía seguimos enfrentando, será un mejor año. Creceremos física, emocional y espiritualmente, pero sobre todo en esa área, en el área espiritual. Que ojalá parte de nuestros propósitos para este nuevo año, como siempre hacemos propósitos para el nuevo año, uno de ellos sea crecer espiritualmente. Así que es una bendición poder empezar el año una vez más compartiendo la palabra del Señor en compañía de todos ustedes. Un abrazo y el Señor les bendiga. Y se le atribuye a Alfred Musset, un escritor francés, esta frase que creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado alguna vez, que lo realmente importante no es llegar a la cima, sino saber mantenerse en ella. Esta ha sido una frase motivacional para muchos que quieren alcanzar la cima del éxito en la vida. Y aunque lograr el éxito requiere mucho esfuerzo y sacrificio, el mayor esfuerzo se requiere para poder permanecer allí. Muchos hombres lo han intentado y brillan por un momento con gran intensidad, y cuando llegan a la cima que se propusieron, desaparecen rápidamente de ese firmamento, y la razón es porque no supieron o no pudieron permanecer allí. Parece que del otro lado de la cima del éxito hay un profundo y oscuro abismo donde yacen todos los que llegaron pero no permanecieron. El mundo constantemente nos presiona para que busquemos alcanzar aquella cima que nos brindará el éxito y la fama. Para ello tendremos que lucir de cierta manera, vestir de cierta forma, conducir vehículos de cierta marca, usar relojes, teléfonos, carteras, zapatos y demás tipo de accesorios también de ciertas marcas determinadas, porque todo ellos, según el mundo, son sinónimo de éxito. Lo curioso de este éxito es que es tan efímero que tendremos que seguirlo buscando toda nuestra vida, porque parece que cada vez que estamos a punto de llegar a la cima, esta se eleva un poco más y volvemos a quedarnos cortos. No alcanzamos a llegar a esa cima. Tristemente, esta es la realidad del ser humano, siempre tratando de llegar a la cima para luego rodar estrepitosamente por la pendiente del fracaso, del anonimato, porque no se puede permanecer en ella para siempre. Los creyentes, desafortunadamente, en cierta medida, también hemos caído en esa trampa de lo importante que es el éxito. Los pastores, los líderes, es importante el éxito, y nos embriagamos con la palabra y con el significado del éxito. Y para muchos eso es llegar a la cima. Pero en realidad, como discípulos de Cristo, nuestro llamado no es llegar a la cima de la popularidad o del éxito como el mundo lo concibe, sino que nuestro llamado es todavía más alto y sublime. Aunque al mundo nuestro llamado le parezca un fracaso. Nada de lo que vemos en este mundo es lo que parece. En el discipulado nosotros no llegamos a la cima por nuestras fuerzas. Mire lo opuesto que son estos sistemas. En el mundo usted o yo llegamos a la cima por nuestros propios esfuerzos. En el discipulado, en el ser creyentes, en el seguir a Cristo, nosotros no llegamos a la cima por nuestras propias fuerzas. Somos llevados a ellas por el poder, el amor, la gracia y la soberanía de Dios. ¿Ve la diferencia? Es Cristo quien nos conduce no solo a la cima, sino más allá de la cima. ¿Quién quiere consolarse con alcanzar la cima de este mundo? Cuando nuestro destino está mucho más allá de las estrellas. Como discípulos de Jesús, nuestro único deber es permanecer en Él y su palabra. Eso en realidad será el verdadero éxito. Aquí tenemos que estar de acuerdo con Musset. Lo importante es mantenerse. Como discípulos de Jesús, aquí tendremos que enfrentar la aflicción, el desprecio, el rechazo, la persecución. Y en términos del mundo eso no es precisamente la cima del éxito, ¿o sí? Pero para Dios sí lo es.
Así que nuestro mayor trabajo será permanecer en Cristo y su palabra, y eso nos garantizará que siempre permaneceremos no en la cima, más allá de la cima. Creer y permanecer en Jesús y su palabra es en verdad el éxito supremo al que el ser humano debe aspirar. Ese precisamente es el llamado que Jesús nos hace a los hombres, aquellos que quieran ser sus discípulos. En el pasaje que veremos hoy, continuaremos con el relato del Evangelio de Juan, que suspendimos por 2 domingos debido a la celebración de Navidad y luego la celebración de Año Nuevo. Y hoy retomaremos para iniciar nuestro año en el Evangelio de Juan. Y si prestamos mucha atención a lo que el Señor nos dice, el verdadero reto para nosotros como creyentes, como discípulos, no consiste en lograr el éxito en este mundo y como este mundo lo dice, sino que a pesar del sufrimiento que implica el discipulado, podamos permanecer en su palabra. Por eso lo quiero invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, y vamos a retomar donde dejamos hace 3 semanas atrás, capítulo 8, los versos 28 al 31. Y en este corto pasaje que nos va a servir como introducción, porque podríamos decir que hoy es el inicio y el próximo domingo concluiremos con un poquito más adelante del pasaje, para que veamos que los que creen en Jesús, la invitación es a permanecer en su palabra, si es que en realidad, óigame bien, si es que en realidad queremos ser sus discípulos. Hoy vamos a ver, como le acabo de mencionar, la primera parte de esta conversación entre Jesús y los judíos, donde primero Jesús deja constancia de dos puntos fundamentales que nos van a servir para construir lo que veremos la próxima semana. Primero, que el discipulado implica sacrificio. Seguir a Jesús como discípulo requiere, implica, conlleva sacrificio. Y segundo, que el discípulo cree y permanece. La semana entrante veremos que el discípulo que cree y crece y permanece conocerá la verdad y esta verdad los hará libres. Pero eso es tema de la semana entrante. Vamos al texto que nos compete en este día y así dice en el verso 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, presten mucha atención a esas palabras que son muy importantes para nuestro mensaje hoy, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que vamos a mirar el primer punto en esta mañana, y es que el discipulado implica sacrificio. En este momento usted se dirá, bueno, ¿de dónde sacó esa afirmación de que el discipulado implica sacrificio? Porque es precisamente lo que Jesús nos está diciendo aquí. Prestemos mucha atención. A esta altura del debate que Jesús sostenía con los judíos, les anuncia un hecho sorprendente que ellos, una vez más, no entendieron, como ha sido la dinámica de todos los 8 capítulos que hemos visto hasta ahora del Evangelio de Juan. Cuando Jesús habla en términos espirituales, ellos no lo entienden porque están pensando en términos materiales. Este pasaje no es la excepción. Jesús les anuncia, mire esto, que cuando ellos lo hayan levantado, esa es la frase que utiliza allí, que en griego es una palabra que significa poner en alto. La referencia que Jesús hizo fue con respecto a la cruz, cuando ellos lo hayan crucificado. Entonces, cuando esté allí crucificado, ellos entenderán qué significado tienen las palabras de Jesús. La palabra para levantar que se utiliza aquí específicamente tiene 2 posibles significados, y uno hace referencia a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Es la manera como comúnmente Juan en su evangelio lo utiliza. La palabra levantar es para significar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ese es un aspecto. El otro significado es el aspecto espiritual de levantar, es glorificar. Jesús, una vez pusiera su vida en la cruz del Calvario y muriera allí, sería glorificado, porque volvería al Padre. Entonces, ese es el aspecto espiritual de lo que significa esta palabra levantar. Entonces,
Jesús pondría su vida en pago por los pecados del mundo. Y como resultado de ese sacrificio, Él sería glorificado hasta lo sumo. Lo maravilloso que Jesús dijo aquí a los judíos es que su muerte finalmente les permitiría ver que Él era quien siempre dijo que era, que el Padre lo había enviado y que Él había cumplido a cabalidad la voluntad del que lo envió. Por lo tanto, Él nunca estaría solo, siempre el Padre le acompañaría, porque el Padre estaba satisfecho con lo que Jesús había realizado. Por eso dice, no voy a estar solo, porque he hecho lo que a mi Padre le agrada. Ese fue el propósito y el centro de la vida de Jesús, hacer todo aquello que le agradara únicamente al Padre, aunque le desagradara a los hombres. A Jesús eso no le importó. Y esa podría ser de alguna manera la definición de éxito para el cristiano, que en esta vida hagamos todo lo que le agrada a Dios, aunque el mundo le desagrade. Y ese es un anuncio, lo que Jesús está anunciando allí con la muerte en la cruz, es un anuncio para nosotros los discípulos, lo que significa seguirlo, que seguir a Cristo implica sufrimiento, hay un sacrificio que hacer. Entonces, la cruz para el discípulo de Cristo es un imponente símbolo de lo que Cristo sufrió y la manera cruel en la que murió. Recuerde, y lo he repetido muchas veces, pero siempre es bueno volverlo a decir, esa cruz en la que Cristo murió nos pertenecía a usted y a mí. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que pecamos. Cristo jamás pecó, pero Él terminó ocupando el lugar que a usted y a mí nos correspondía. No podemos ignorar este aspecto sombrío, triste y aterrador del padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que significa la cruz, ese aspecto oscuro, ese aspecto doloroso, aterrador de lo que se padecía en esa cruz. Pero a la misma vez, mire lo interesante de todo esto, la cruz del Calvario tiene un aspecto brillante y maravilloso, majestuoso por decirlo lo menos, glorioso, porque en aquella cruz Jesús con su muerte paga por completo la deuda que nosotros los pecadores teníamos para con Dios. ¿Sí? Él paga. Ese es el aspecto glorioso. En aquella cruz se revela a la misma vez, mire esto, la ira de Dios castigando el pecado del mundo en Cristo, pero también a la misma vez la gracia de Dios, que a través de ese sacrificio nosotros quedábamos en paz. Eso representa la cruz. Jesús sabía perfectamente que sin la cruz no habría gloria. Por eso fue que el Padre le dijo 3 veces que no a la petición de Jesús de pasar esa copa. No se puede, no se podía. Y a usted y a mí nos convenía que así fuera, que Cristo no pasara la cruz por alto, que no pasara esa copa. Él la bebió obedientemente y se sometió a la voluntad del Padre. Y eso nos convenía a usted. Así que eso es lo que Jesús anuncia con cuando ustedes me levanten. Implica el sacrificio que los discípulos tendrían que padecer también. Nosotros debemos entender esta realidad de nuestro paso por este mundo. El sufrimiento para todos los seres humanos y para el creyente es un compañero inseparable en nuestro caminar con Cristo. Muy diferente, y esto quiero hacer énfasis, muy diferente a lo que ofrecen los predicadores de la prosperidad, que en este mundo viviremos triunfantes, que en este mundo tendremos todo lo que se nos antoje, que estaremos llenos de dinero, y la gente corre detrás de esas ilusiones, cuando Jesús en realidad nos advirtió todo lo contrario, y podríamos decirlo entre comillas, nos prometió todo lo contrario de lo que prometen los famosos predicadores de la prosperidad. Jesús nos advirtió que si decidíamos seguirlo, tendríamos aflicción. Eso nos lo dice en Juan capítulo 16. También nos dice que si lo seguíamos, que por causa de su nombre, tendríamos persecución en este mundo. Eso nos lo dice en Mateo capítulo 5. ¿Por qué? Porque el mundo se opone a Jesús. Así como los judíos se le opusieron, pero Él nos animó, Jesús nos animó a no temer ante esa persecución, ante esa aflicción. Y esto es importante saberlo por 2 razones, mi querido hermano y mi querido amigo que me escuchan esta mañana. Por un lado,
esto, bueno, déjenme más bien parafrasear esto nuevamente. Jesús nunca fue un predicador de prosperidad, fue un predicador de verdad y de realidad. ¿Por qué? Porque Él le dijo a sus discípulos lo que iban a recibir a cambio de seguirlo. Preste atención, si decidimos realmente seguir a Cristo como sus discípulos, literalmente el mundo se volverá contra nosotros. Ese es el resultado de ser verdaderos discípulos. Cuando usted y yo somos verdaderos discípulos, el mundo se va a venir en contra de nosotros. Un famoso obispo en Inglaterra solía decir que cuando Pablo llegaba a cualquier ciudad, lo apedreaban, intentaban asesinarlo y lo encarcelaban. Revolucionaba todo aquello. Y aquel obispo decía, cuando yo llego a una ciudad, lo que me ofrecen es galletitas y té. No pasa nada. Cuando somos verdaderos discípulos, el sufrimiento, la persecución y todo este tipo de cosas por las que padeció Jesús irán de la mano con nosotros. Y esto nos causará dificultades, aflicciones y el dolor. Pero valdrá la pena. ¿Por qué? Porque después que hayamos pasado esta etapa de nuestro caminar con Cristo, vendrá la gloria que el Padre nos prometió. ¿Ve? No es en esta tierra, es en la vida venidera. No es que ahora tengamos nuestra mejor vida y nuestra prosperidad y todo ese tipo de cosas. Eso no tiene sentido y no es coherente con el mensaje de las Escrituras. Y no porque seamos pesimistas, ni porque nos guste el sufrimiento, no. Esa es la realidad que Jesús nos presentó. Eso por un lado. Por el otro lado, el sufrimiento del discípulo no es una forma en que nosotros expiamos nuestro pecado para así lograr nuestra salvación, como enseñan algunas religiones. Que usted tiene que golpearse, que usted tiene que lapidarse, que usted tiene que subir de rodillas a una montaña, que usted tiene que hacer una serie de cosas, porque de esa manera usted está expiando sus pecados. Si eso fuera así, entonces Cristo murió de vano en la cruz. Porque nosotros podríamos expiar nuestros pecados, podríamos pagar por nuestros propios pecados y así estar en paz con Dios. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Eso no lo enseñan las Escrituras en ninguna parte. Así que nosotros sufrimos no para ser salvos, sino sufrimos y padecemos en este mundo persecución como resultado de nuestra salvación, como resultado de ser discípulos verdaderos de Cristo. Eso es lo que nos ocasiona esa angustia, esa persecución y ese sufrimiento que el mundo pone sobre nosotros. Recuerde que nosotros recibimos sufrimiento en este mundo por dos razones. La primera de ellas es por nuestra desobediencia. Muchos de los problemas, las dificultades por las que usted y yo pasamos, si somos conscientes, vienen a causa de nuestras propias decisiones. Por cierto, malas decisiones, que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de los principios morales, que van en contra de los principios espirituales, y después cosechamos. El que siembra vientos, un día cosechará tempestades. Esa es una realidad. Eso por un lado, esa es una explicación del sufrimiento. Estamos caídos y por eso sufrimos. Pero la otra es como consecuencia de tener a Cristo como Señor y Salvador y seguirlo. Porque el mundo rechaza todo lo que es de Dios, todo lo que le es contrario. Las tinieblas rechazan a la luz y nosotros también seremos rechazados. Lo que hicieron con Jesús, lo harán con nosotros y Él nos lo advirtió. Así que el discipulado implica ¿qué? Sufrimiento. Cuando sea puesto en alto, cuando tengamos que pasar por aquel lugar de sufrimiento. El Monte Calvario nos recuerda precisamente eso, que el camino al cielo pasa por el Monte Calvario. A nosotros como discípulos no nos tratarán diferente de cómo trataron a Jesús, de cómo trataron a nuestro Maestro. Para Jesús la cruz es el ser levantado. No era una experiencia placentera de ninguna manera, porque sería ser masoquista. Pero sin embargo, por amor a nosotros la enfrentó con valor, pero no porque no sufriera, sino porque aquel sufrimiento valía la pena. Después de haber sufrido y padecido en aquella cruz,
vendría la gloria para Jesús. Como discípulos, en realidad tampoco deseamos o anhelamos el sufrimiento o la aflicción que experimentamos al seguir a Cristo. En realidad, y déjeme ser honesto, claro con usted, yo le tengo miedo al sufrimiento, porque me duele. Tengo miedo a perder a mis seres amados, me da ese temor de sufrir en carne propia el rechazo o lo que quiera que sea, me da temor. Pero he entendido que ese sufrimiento es temporal en este mundo. Porque comparado este sufrimiento temporal con el sufrimiento eterno de aquellos que no siguen a Cristo, es indescriptible. Así que no se trata de que los que creemos en Cristo no tenemos miedo, no tenemos temor. Se trata de que aunque tenemos temor, hemos preferido creer en Cristo y seguirlo. Para Cristo, la cruz fue dolor, angustia y soledad. Pero también fue el camino a la glorificación. Y los judíos no lo comprendieron. Para nosotros como discípulos de Jesús es necesario mantener la perspectiva correcta cuando sufrimos en la vida. No es que somos de malas, es que me hicieron brujería, es que no. Cuando somos verdaderos discípulos de Jesús es el resultado o uno de los elementos propios del discipulado. Porque finalmente cuando todo haya acabado, veremos cara a cara a Dios. El sufrimiento que aquí padezcamos será solo un recordatorio. Es como una medalla de honor que llevaremos a la eternidad con gozo. Porque al igual que el oro precioso, el fuego lo refina. Así será para nosotros también las aflicciones de esta vida. Nos refinarán para así poder pasar la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y rodeados de todos aquellos que a lo largo de la historia también pasaron por el horno de la aflicción y salieron resplandecientes. La cruz representó el dolor y la angustia que el pecado introdujo en el mundo, pero también reveló la gloria de Jesús en todo su esplendor. Y según el texto dice que desde aquel día muchos de aquellos judíos creyeron en él y desde aquel día se convirtieron en sus discípulos. Así que el discipulado implica sufrimiento. Y no lo estoy diciendo para desanimarlo, lo estoy diciendo para que tome una decisión, usted que no lo ha hecho todavía, bien informada. Así que solo me queda restarle a esta altura del sermón, solo me queda preguntarle a esta altura del sermón, ¿cuándo creerás y seguirás a Jesús como su discípulo? No tengas temor. ¿Por qué? Porque valdrá la pena. El texto sigue diciendo lo siguiente. Hablando él estas cosas, mire lo que dice aquí. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí viene el asunto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ves lo que dice? Quiero volvérselo a repetir. Verso 30 y 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos. Dijo entonces Jesús a los que habían creído. ¿Sí ve? Aquí hay una clara anotación de que también hubo quienes no creyeron en él. Si vosotros permanecierais en mi palabra, de allí la palabra que mencioné en la introducción, permanecer, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso implica muchísimas cosas. Así que lo segundo que quiero mencionar en esta mañana es que el discípulo cree y permanece. ¿En qué? En la palabra de Jesús. Parece, según Juan, que desde aquel momento muchos judíos creyeron en él, en el Señor. Por lo tanto, Jesús ahora parece, si nos lo imaginamos por un momento, de alguna manera vívida, había allí todos los judíos, un grupo manifiesta creer, es como si se dirigiera a ellos, a los que ustedes creen, ustedes que creen en mí, y les da unas instrucciones. Y les dice en qué consiste creer en él.
porque esas son las dos palabras importantes en este pasaje: creer y permanecer. La palabra que Jesús usa aquí es permanecer en mi palabra, y solo aquellos que permanecen serán verdaderamente sus discípulos. Es como una doble reiteración que hace allí Jesús. Era y sigue siendo muy importante esta aclaración por parte de Jesús para sus discípulos. Los verdaderos discípulos empiezan ¿por dónde? Por creer en Jesús. Esto quiere decir creer en lo que Él ha dicho, creer en lo que ha dicho acerca del Padre, creer en lo que Él ha dicho acerca del amor, acerca del pecado y acerca de la salvación. Y lo que Él puede hacer por aquellos que creen en Él. Eso implica creer en Jesús. Implica también creer de dónde viene y para dónde va. Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús no es tener una noción mental, una imagen mental. Oh, sí, yo creo en algo. No. Creer en Él es dar la vida, es estar allí todo el tiempo, y eso es muy, muy importante. Pero Jesús no se queda allí en la superficie de lo que significa creer en Él. Ahora añade ¿qué? Que es necesario permanecer en su palabra, ¿sí ve? No es solo creer, porque mucha gente se le puede preguntar si cree en Jesús y la gente dirá que sí. Pero ¿cuál es la diferencia? No permanecen en su palabra. Y esa es la palabra clave también en este texto. La palabra permanecer es meno. Significa, tiene una variedad de significados, pero todos son muy pintorescos, por así decirlo. Significa quedarse allí, morar allí, vivir allí, continuar en aquel lugar, perdurar en ese lugar. Todo esto son significados que claramente caben dentro de la palabra permanecer en el griego. Por eso creer en Jesús no es una cuestión simplemente de un estado mental o de una creencia religiosa bastante etérea o abstracta, que es una fuerza, que no. Permanecer en Jesús como sus discípulos implica por lo menos 4 cosas que le voy a mencionar rápidamente para que prestemos mucha atención. Que permanecer en Jesús significa escuchar. Lo primero es escuchar. Para creer y permanecer hay que escuchar. ¿Escuchar qué? Constantemente la palabra de Jesús, para que después que la hemos escuchado, entonces podamos actuar. ¿Por qué usted y yo estamos muchas veces en serias dificultades? Porque nosotros actuamos y luego escuchamos. O como dirían por ahí algunas veces, algunos hablan para pensar, pero no piensan para hablar. Escuchar a Jesús es prestar mucha atención a lo que Él nos dice y de acuerdo a lo que nos dice, actuar. Eso es uno, escuchar. Así que esa es la primera palabra que quiero que trate de recordar, escuchar. Ser discípulo de Jesús es escuchar a Jesús, es sentarse a los pies de Jesús y escucharlo hablar, como hizo María, la hermana de Lázaro, ¿ok? Aprender es la otra palabra. Aquel que es discípulo de Jesús y cree en Jesús y permanece en Él, entonces aprende. Eso significa que usted y yo, una vez que seguimos a Jesús como su discípulo, una de nuestras principales tareas en la vida será cada vez aprender más de Jesús, recibir y recibir lo que Él nos da, todo ese conocimiento, adquirirlo, ese conocimiento espiritual. ¿Dónde lo conseguimos? En permanecer en su palabra. ¿Ve? Todo esto está ligado. Entonces, aprendemos cada día más. Ninguno de nosotros, por más que se haya dedicado toda su vida a estudiar la Biblia, desde pequeñito hasta anciano, podrá jamás decir que la conoce completamente. Apenas hemos raspado la superficie de toda una vida. Ahora viene la siguiente palabra que también tiene que ver con esta. Después de aprender tenemos que profundizar. Significa eso, que cada día, trataremos de entender más y más las palabras de Jesús, ir al fondo, no que nos pase como los judíos o como mucha otra gente se quedan en la superficie.
entienden de manera natural o material lo que Jesús está hablando de manera espiritual. Entonces, es nuestro deber profundizar. Y es muy importante para nuestra solidez espiritual que nosotros podamos profundizar. ¿Por qué? Porque seremos como una planta, un árbol que echa su raíz profundo y ni el viento ni las tempestades lo pueden mover. Cuando usted y yo profundizamos en las Escrituras y arraigamos en la roca que es Cristo, nada ni nadie, ningún viento de doctrina nos podrá mecer para ningún lado. Y por último, después de que hemos escuchado, que hemos aprendido y que estamos profundizando, pues solo nos queda ¿qué? Obedecer, poner por obra lo que Jesús nos ha dicho. Eso nos lleva a la obediencia. Y esos son los elementos que Jesús dice que creer y permanecer, si somos verdaderamente sus discípulos. Pero esto no sucede, mi hermano, si nosotros lo hacemos una sola vez o de vez en cuando. Nadie se convierte en un excelente pianista porque tocó el piano una vez o practica una vez por cada mes o una vez cada 8 días. O nadie se convierte en un excelente deportista porque practicó una vez cada año. Requiere disciplina, requiere continuidad. Escuchar, aprender, profundizar y obedecer implica un esfuerzo, una dedicación constante. Y en este caso, como dijo Muset, no basta con llegar a la cima. Hay que mantenerse, hay que permanecer. Es todo un proceso de aprendizaje y relación que se desarrolla y crece a través del tiempo, que permanecemos allí como sus discípulos. Al fin y al cabo, eso es lo que significa un discípulo, alguien que aprende de un maestro. Alguien que viene a ese maestro para aprender de él. ¿Cómo saber quién es nuestro maestro? O mejor, ¿cómo saber quiénes somos o de quiénes somos discípulos? ¿Sabe cómo podemos responder ese par de preguntas? Simple. Es con aquel con que pasamos la mayor parte del tiempo. Piénselo. Su maestro es con el que usted pasa mayor cantidad de tiempo. Puede ser su trabajo, puede ser la televisión, puede ser los amigos, lo que quiera que sea, los vicios. Ese será su maestro, porque es con el que más tiempo pasa. Es al que mayor tiempo le dedicamos de nuestra vida. El verdadero discípulo de Jesús permanece. Utilizando nuevamente el significado de la palabra permanecer, es vive allí, permanece allí, habita allí con la palabra de Jesús. Como resultado de esa permanencia en Cristo, sucederá algo sorprendente y maravilloso. Finalmente, conoceremos de manera personal e íntima la verdad. Y como consecuencia de conocer la verdad, seremos finalmente libres. Pero eso es solo un detalle, un pequeño adelanto de lo que veremos la próxima semana con respecto a eso. Quiero recordar que algo que ya he mencionado en otras ocasiones, pero es necesario hacerlo una y otra vez. En términos bíblicos, la verdad no es simplemente un concepto o una afirmación que consideramos como verdadera. Eso no es lo que la Biblia considera la verdad. Tampoco es una definición etimológica o filosófica de lo que significa la verdad. En el caso de la Biblia, la verdad es una persona y esa persona es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Aquí nos está diciendo que el que cree y permanece será libre, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Pero como les repito, eso lo veremos más en profundidad la semana entrante, pero era pertinente mencionarlo por algún momento. Así que, volviendo al tema de permanecer, para no salirnos del contexto, permanecer y conocer la verdad solo
Y Jesús lo puso claro y usted puede volver a leer este texto más tarde o durante la semana. Los verdaderos discípulos de Jesús vivirán en libertad porque creen y permanecen. Creen y permanecen. Pero el requisito indispensable es ese, que no se nos olvide, mi hermano, es permanecer. Por eso esta palabra se convierte en la verdad central del discipulado. ¿Usted es discípulo? ¿Cómo sabemos? Porque permanece en la palabra del Señor. Yo soy discípulo, ¿por qué? Porque permanezco. Solo aquellos que son verdaderos discípulos permanecen. Así que la vida del cristiano se debe caracterizar por su permanencia, a pesar de las aflicciones, de las dificultades. Es allí donde debemos morar, con Cristo, en su palabra. Dentro de los valores cristianos, uno en el cual debemos sobresalir siempre será en la permanencia, en la palabra de Dios. Y valga la pena decir que hoy en día hay muchos que no permanecen ni siquiera en la iglesia, porque andan buscando novedades por todas partes. Andan buscando que allí en aquella iglesia sucedió esto, que en aquella iglesia sucedió lo otro. El verdadero discípulo permanece en Cristo y permanece en una iglesia. Se congrega. Así que el asunto no es llegar a Jesús. El asunto es permanecer en Él y en su palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos espiritualmente hablando. Hoy hay muchas voces. Con la proliferación de los medios, usted encuentra predicadores de todos los colores, de todos los sabores y para todos los gustos. Y qué bueno que sea así. Como dijo el apóstol Pablo, me alegro que por una u otra causa Cristo sea predicado. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque hay muchas voces que dicen hablar de Jesús o en nombre de Jesús, y la gente se deja llevar por esas voces y terminan perdidos, como aquellas sirenas encantadoras que extraviaban a los marineros y terminaban perdidos. La palabra de Jesús, mejor dicho, quien vive allí en la palabra de Jesús, no será engañado, a pesar de las múltiples voces que pueda escuchar. En este caso sería bueno seguir el consejo del poeta Antonio Machado cuando dijo lo siguiente: no soy poeta, así que no les garantizo una lectura como quisieran, pero dice así lo que escribió Antonio Machado: a distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. El secreto de la vida cristiana no es permanecer en la palabra de un pastor, de un sacerdote, o de un rabino, o de un iluminado. Todos nosotros, los seres humanos, somos falibles y nos equivocamos. Tampoco ser discípulo significa pertenecer a cierta organización religiosa, aun a sabiendas que ésta está equivocada. Ser discípulo tampoco significa que tenemos una copia de la Biblia en casa, pero nunca la leemos. O que en el bumper del carro hemos pegado algún sticker alusivo a Cristo. Eso no es ser discípulo. Eso no es ser discípulo. Ser discípulo de Cristo es permanecer en su palabra, porque solo Él es la verdad. Y para saber si en realidad somos discípulos de Jesús, nuestra permanencia en su palabra es la evidencia irrefutable. ¿Cómo sé si soy discípulo? Por mi permanencia en su palabra. Nuestra lealtad incondicional debe ser solo a Jesús. Pero para ello nuestro deber es permanecer en su palabra, quedarnos a vivir allí para siempre, morar en ese lugar donde el Maestro. Por eso los primeros discípulos le dijeron: muéstranos dónde moras. Y Él les dijo: vengan y vean. No les dijo que vivían en la suite presidencial
del Hilton en Jerusalén. No tengo dónde recostar la cabeza, pero vengan conmigo. Cuando conocemos esa verdad, seremos verdaderamente libres. El personaje que escribiera William Shakespeare de Hamlet, al iniciar su monólogo dice, ser o no ser, esa es la cuestión. Aquí podríamos, si lo parafraseáramos, si me permiten, ser o no ser discípulo de Cristo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda sería permanecer o no permanecer. Cada uno debe responder a esa pregunta o a esa cuestión. Ahora que empezamos este nuevo año, como decía al principio en nuestro saludo, sería un buen propósito para este año que comienza, que podamos permanecer en la palabra de Jesús, que hagamos el propósito de vivir allí, de morar allí, de perdurar en ella, de permanecer en esa palabra. Y para eso tenemos que hacer una decisión consciente, que como discípulos de Cristo, nuestro anhelo para este año 2022, a pesar de todas las dificultades, es que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos permanecer arraigados fielmente a su palabra. Así que, mi hermano, ahí donde está, le quiero invitar a que incline su rostro. Vamos a orar por un momento. Padre amado, gracias te damos en este día por Jesús, quien vino a rescatarnos con su muerte expiatoria en la cruz. Gracias, Jesús, por haber puesto voluntariamente y por amor tu vida en esa cruz y así mostrarnos el camino del discipulado. Ahora, Espíritu Santo de Dios, a nosotros, ayúdanos a escuchar, aprender, profundizar y obedecer tu palabra, para que podamos ser discípulos que permanecen en ti a pesar de las adversidades y aflicciones de la vida. Un día, cuando todo esto temporal haya acabado, finalmente disfrutaremos de tu bendita presencia, que será nuestra mayor gloria y honor. En ese día, no estaremos en la cima, estaremos más allá de la cima. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Una vez más, con todo nuestro corazón, como la Iglesia de Nazaret y como su pastor, deseo y anhelo, y es mi oración, que el Señor nos bendiga en este año, que nos cuide, nos proteja y nos permita crecer y permanecer en Él. Un abrazo para todos.